Muy buenas tardes. Doy inicio a mi entrada de trading del día 27 de diciembre de 2023. El día de hoy voy a hacer una deconstrucción de mi paso a paso. ¿Sí? De hecho, son 3 pasos de la forma en como yo determino una dirección en mis gráficos generales. En este caso, un día y 4 horas. Más específicamente en 4 horas, lo que yo voy a observar acá es que, en primer lugar, cuando yo abro mi gráfico de un día, voy a observar últimos quiebres de resistencia y soporte, ¿sí? Y qué transición me está mostrando el gráfico en la temporalidad de un día. Y a partir de allí, luego yo voy a marcar los mínimos y los máximos de la vela actual. En este caso va a ser esta. Básicamente yo lo que puedo ver es que desde las últimas semanas el precio está en una transición alcista, porque me hace un quiebre de resistencia, ¿sí? Me hace un pullback y a partir de acá este inicio de continuación, y luego la continuación termina dándose en este punto. Esto tomando estas últimas velas como referencia. Sin embargo, ya el mercado anteriormente, desde el mes pasado, incluso desde el mes de noviembre, ya muestra una transición alcista con un quiebre de soporte, ¿sí? Pero que no confirma la transición bajista. Entra en un periodo transicional, pero luego reconfirma esa transición alcista. ¿Sí? Tuvo una pequeña dificultad en superar esta resistencia diaria, pero luego él confirma su transición alcista, que es donde está actualmente. Con eso dicho, lo que yo hago es marcar mínimos y máximos de la vela diaria actual. Aquí había escrito esto para explicar el paso a paso en el gráfico de 4 horas. Básicamente, acá lo que voy a hacer es que yo marqué el mínimo, en este caso fue este punto más bajo de la vela diaria, y no había marcado el máximo porque el precio durante la sesión de Tokio de anoche, durante la sesión de Londres de hoy, el precio estuvo creando máximos cada vez más altos, por lo que no marqué el precio máximo, y allí ya me estaba dando un mensaje de lo que hacia dónde se dirigía el volumen actualmente. Sabiendo que ya había quebrado esa resistencia importante, la retestió y luego me hizo una vela diaria envolvente, ¿sí? El precio comenzó a hacer máximos cada vez más altos, por lo que mi transición la considero hasta el momento alcista, teniendo en cuenta que hacia la izquierda no tengo ningún punto importante, ningún punto relevante donde el precio pueda devolverse. Eso en el gráfico de un día. Ya a partir de acá vamos a ver los 3 pasos con los que yo determino mi dirección general en el gráfico de 4 horas. Voy a mostrar acá los dibujos. Lo que voy a ver básicamente es como el precio, ¿sí? Durante los últimos días me viene mostrando una transición alcista. Voy a eliminar estos dibujos más pequeños para poder verlo más claramente. Voy a eliminar esto. Creo que ahí ya se puede ver bien. Sí, lo que voy a ver es que durante los últimos días, incluso desde el miércoles 20 y anteriormente, digamos, voy a tomar toda esta parte para determinar la transición, aunque ya se nota bastante clara. Digamos que tome como referencia desde este punto. Vemos que el precio hace un quiebre de resistencia, luego hace un pullback, un inicio de continuación, que sería este de acá. ¿Sí? Pullback más inicio de continuación básicamente es, luego de quebrar una resistencia, en este caso el precio va a hacer una vela contraria o las velas contrarias que, que determine el mercado, y tan pronto haga una vela a favor de vuelta de este quiebre, me va a hacer un inicio de continuación. En este caso hizo una sola vela en la dirección contraria, y la siguiente fue una vela en dirección a favor de este quiebre de resistencia, por lo que allí yo voy a marcar mi pullback en inicio de continuación. Y para yo determinar que la transición efectivamente es alcista, yo lo que tengo que ver es que el precio a partir de este inicio de continuación, ¿sí? Efectivamente me genera una vela que cierre por encima de este punto de quiebre. Es decir, esta vela que me hizo el quiebre alcanzó un punto máximo, ¿sí? La vela o las velas que se generen desde el inicio de continuación me tienen que cerrar por encima de este punto máximo para yo considerar que mi transición es alcista. En este caso fue muy rápido, tomó solamente 3 velas, ¿sí? Es lo mínimo que tiene que tomar el precio para generar una transición, ya sea al alza o a la baja. En este caso fue el mismo. Básicamente hizo un quiebre de resistencia, hizo un pullback, un inicio de continuación, y esta misma vela que hizo el inicio de continuación me hizo la continuación, vale la redundancia.
A partir de acá el precio viene quebrando resistencia, quebrando resistencia. Este punto es el punto máximo diario, esa resistencia importante en el gráfico diario que podemos ver acá. Así que presionamos que la quiebra, luego hace un pull para testearla y continúa su camino. Ahora vamos a enfocarnos en el 4 horas. Entonces lo que vimos es que el primer paso determina los mínimos y máximos en un día. Esto es básicamente para saber hacia dónde se dirige el volumen eh, de la vela actual, digamos. Yo marqué el precio mínimo que fue este, ¿sí? Que digamos que este fue el pullback hacia esa resistencia importante, ¿sí? Y cuando yo entré al mercado el precio no había generado todavía un máximo más alto, es decir, lo estaba generando, cada vez generaba máximos más altos, por lo que no había un punto exacto donde yo dijera listo, acá ya estaba el punto máximo, el precio se devolvió y ahora voy a quebrarlo. Básicamente el precio durante toda la sesión de Tokio y Londres anterior, el precio venía quebrando máximo. El precio venía haciéndome mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Básicamente lo que podrías ver es algo así, una transición totalmente así, ¿sí? El precio venía quebrándome durante la sesión de anoche y la de esta mañana de Londres, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, e iba quebrando esos puntos cada vez más altos, ¿sí? Entonces el primer paso para yo determinar mi dirección general es verlo en el gráfico diario, observar la transición en el gráfico diario y determinar el punto mínimo y máximo de la vela diaria actual. Marqué el mínimo porque se había dado el precio mínimo, pero no marqué el máximo porque el precio estaba haciendo máximo cada vez más alto al momento de yo entrar al gráfico. ¿Sí? El segundo paso determino la transición actual de 4 horas con quiebre curva a continuación. Yo lo comencé de acá para mostrar básicamente cómo sería un ejemplo claro de quiebre curva a continuación. Entonces acá teníamos el quiebre y punto de quiebre, sería quiebre más punto de quiebre. En este punto de acá, esto, entonces en 4 horas tengo este quiebre con punto de quiebre, luego acá tengo pullback más inicio de continuación, pullback más inicio de continuación, ¿sí? Y la vela siguiente me generó una continuación. Desde este punto, sí, ya tenemos el primer ejemplo de cómo sería una transición en 4 horas. Esta misma transición se genera en 4 horas, en un día, en 15 minutos, en 1 minuto, en 3 minutos, en cualquier temporalidad. Yo voy a considerar una transición cuando yo vea estas 3 etapas cumplidas. Quiebre, generamos un punto de quiebre en este punto más alto de acá, ¿sí? Generando resistencia o soporte, cualquiera de las dos. El precio me da un pullback, puede ser un pullback de una vela, puede ser un pullback de 3 velas, incluso puede ser un pullback que quiebra ese soporte, ¿sí? Ya, más adelante, a medida que hoy vaya haciendo más videos, voy a ir haciendo la desconstrucción de los periodos transicionales. En este caso me voy a enfocar en las transiciones que son claras. En este punto fue una transición bastante clara. A partir de acá el precio sigue quedando resistencia. En ningún punto entra el periodo transicional, ¿sí? Por lo que vemos quiebra de resistencia, pullback, ¿sí? Acá no quiebra resistencia, hace otro pullback, acá quiebra más resistencia, y luego el precio, cuando yo entro al gráfico, eran las 9 de la mañana y el precio vemos que había quebrado la resistencia en este punto, ¿sí? Luego de yo determinar la transición con quiebre curva a continuación, yo voy a borrar todos estos dibujos de acá para que se vea mucho más claro. Después, si es necesario, los vuelvo a mostrar. Después de que yo determine esta transición en 4 horas, yo lo que voy a hacer es marcar mi última zona que el precio me haya creado para determinar hasta donde potencialmente el precio puede hacer un pullback para seguir con la dirección que me haya confirmado. ¿Sí? En este caso, desde la última resistencia quebrada, cuando yo entré al gráfico, era esta vela estaba abierta. La de las 7 que cerraba a las 11. Lo que vemos es que la vela anterior ya había quebrado esta resistencia, por lo que el precio venía quebrando resistencias. En este punto me hace una vela contraria y a partir de esta vela contraria quiebra la resistencia, por lo que me genera un imbalance, ¿sí? Porque el precio, antes de seguir su camino, ¿sí? En este caso alcista, el precio tiene que retroceder. Digamos que el dinero busca mejores precios de compra para luego seguir su camino. El precio nunca va a ser
un tramo totalmente recto y lineal hacia arriba o recto y lineal hacia abajo. Siempre las tendencias alcistas vas a ver retrocesos bajistas, siempre las tendencias bajistas vas a ver retrocesos alcistas. En este caso yo los tomo vela por vela. Lo que podemos ver es que la última resistencia se quebró desde este punto en balance. Yo lo voy a marcar con un cuadrito amarillo. Este cuadro amarillo queda ahí marcado el último imbalance creado. Entonces lo que yo diría es que este fue el último pullback y yo lo voy a tener aquí marcadito. De esta manera se cumplen los tres pasos con los que yo determino mi dirección general. Determino mínimos y máximos en un día. ¿Sí? En este caso marqué el mínimo, no marqué el máximo porque me estaba generando máximo durante cuando yo entré a la sesión. El segundo paso es determino la transición actual de 4 horas. En este punto es muy clara, pero ya expliqué cómo se ve una transición, la más básica de 3 velas, en este caso fue esta, quiebre a continuación. ¿Sí? A partir de allí el precio no quebró soporte, sino que siguió quebrando resistencias, por lo que mi transición continuaba siendo alcista. Y en número 3 marco la última zona creada en 4 horas, ya sea imbalance o zona institucional. Una zona institucional, en lugar de ser una sola vela de retroceso, sería más de una vela de retroceso, como por ejemplo esta. ¿Sí? Vamos a poner esta porque desde acá se quiere una resistencia. Esta sería una zona institucional porque me hace dos velas de retroceso, dos velas en dirección contraria, y a partir de acá vemos que el precio me genera una vela a favor de la transición y luego quiebra la resistencia. En las zonas institucionales yo lo que voy a hacer es que desde la última vela en dirección contraria, ¿sí? Y cuando inicie la vela en dirección a favor, voy a buscar la primera vela que es envuelta y esa va a ser mi zona. En este caso tenemos dos velas de retroceso, ¿sí? Vemos que ya se me hace una vela contraria, una vela a favor. En este punto yo comienzo a buscar una zona. Esta no puede ser mi zona porque no hay quiebre de resistencia. La segunda me quiebra una resistencia, así que a partir de que esta vela cierra, yo puedo buscar mi zona. Voy a buscar, mi zona va a ser la primera vela, que es la vela que envuelve, una vela que envuelva a la anterior. Entonces lo que podemos ver es que tenemos el retroceso. Esta última vela en dirección contraria no es envuelta por esta vela a favor, y esta segunda vela que se forma, que es a favor, sí es envuelta por la que rompe la resistencia, porque esta sería una zona institucional. Sí, en este caso, cuando el retroceso es más de una vela, yo voy a buscar siempre una vela envolvente para determinar mi zona. En este caso fue esta vela a favor, que fue totalmente envuelta por la que quebró la resistencia. En el caso actual, lo que fue un imbalance con una sola vela de retroceso, y a partir de allí el precio quiebra la resistencia. Entonces esos son los tres pasos principales con los que yo determino mi dirección general en un día y en 4 horas. Y ya a partir de acá yo me voy a 15 minutos, ya teniendo en cuenta que tenía esta dirección. Esa transición alcista en 4 horas, lo que voy a hacer es buscar en 15 minutos transiciones que se alineen claramente con esa transición de 4 horas. Lo que había marcado en 15 minutos, así no tengo que ir a básicamente, teniendo ya esta zona marcada, yo me voy a 15 minutos y busco, sabiendo ya que mi transición en 4 horas es alcista, lo que yo voy a hacer es buscar esa transición en 15 minutos. Vemos que desde ese imbalance el precio me generó una transición alcista. La quiebre, a continuación, quiebre de resistencia, ¿sí? Lo voy a tomar desde acá para que se vaya viendo más o menos el proceso. Claramente en los gráficos menores va a haber muchas más transiciones que los gráficos mayores, y dentro de una transición en un gráfico mayor puede haber varias transiciones en un gráfico menor. Lo que podemos ver es que el precio hace una transición alcista, luego acá entra el periodo transicional porque me quiere un soporte, ¿sí? Pero a partir de allí me vuelve a quedar una resistencia. Yo tomé como referencia esta que salió de la zona. Vemos que el precio entra transicional, quiere resistencia, pero yo tomé esta, quiebre de resistencia, acá, quiebre más punto de quiebre, y el precio me hace un pullback en una sola vela, ¿sí? Con un imbalance, hace un pullback, y la siguiente es un inicio de continuación que me hace la continuación inmediatamente. Esto también sería muy básica, fueron más de 3 velas, pero la continuación se dio con una sola vela. Lo que vemos es que el precio hace un quiebre, punto de quiebre, hace un pullback, un inicio de continuación con esta vela a favor, a continuación. Esta es la continuación. Entonces a partir de acá
a las 7:15 de la mañana, el precio ya me había confirmado una transición alcista. Lo que podemos ver es que la transición se sigue manteniendo. Yo a partir de acá, como ya había entrado al mercado, yo había entrado al gráfico a las 9:15, 9:20 más o menos, y lo que hice fue buscar una entrada, teniendo en cuenta que ya estoy en una transición alcista, y no entré directamente cuando vi la transición porque el precio ya, digamos, que estaba en este punto de acá. De hecho, exactamente en este punto. El precio me había hecho la transición alcista, que pudo a continuación, queda resistencia, luego acá vuelve a quedar más resistencia, y el precio seguía subiendo. No había abierto el mercado en este punto, eran las 9:25 recién, 9:30, y entonces yo decidí esperar que el precio me diera una entrada. Si ya el precio me hizo una transición alcista y ya se ha hecho prolongada la transición, yo voy a esperar un mejor precio para poder entrar en un setup válido. En este caso yo simplemente esperé, creo que ya el precio se fue despegando, me hizo un balance, me hizo otro balance, me hizo otro balance. Entonces básicamente yo lo que dije, listo, para volver a entrar yo lo que voy a esperar es que el precio entre en transicional y luego me quede una resistencia, o que me haga una transición de 5 minutos bajista y luego haga una transición de 5 minutos bajista y yo puedo entrar con una mejor oportunidad. Efectivamente, cuando casi, digamos, a la apertura de Nueva York, el precio entra en transicional en este fuerte volumen, y yo tengo marcada en azul la última zona de 15 minutos, digamos, una zona importante de 15 minutos, desde donde se generó la primera transición, como podemos ver, y el precio básicamente vino hasta el día buscando el bien, desde esa primera transición que se dio durante la sesión de Londres. Entonces vemos que el precio está en transicional, y a partir de acá yo comienzo a buscar una entrada. ¿Cuál era mi entrada? Una vela que quebrase resistencia. En un periodo transicional de 5 minutos, un quiebre de resistencia y era la entrada. Esta vela se dio 5 minutos antes de la apertura de Nueva York, por lo que el precio en periodo transicional pierde de resistencia y esta fue la entrada. En este punto, como vemos que el volumen era bastante alto y todas mis transiciones estaban alineadas hacia una misma dirección, coloqué mi stop loss, que su entrada fue en 185. Y yo coloqué mi stop loss en 3.3. Exactamente, allí fue mi entrada y este fue mi stop loss, teniendo en cuenta que el precio, vemos que se acercó a mi zona de 4 horas y entró en esta zona de 15 minutos desde donde se generó la primera transición durante la sesión de Londres. A partir de allí, el precio tiene una resistencia con gran volumen, el volumen acompaña en este caso, y yo entré en esa fue mi primera entrada con 13.3 stop loss, coloqué mi stop loss justo debajo de esa vela de gran volumen que quiera la resistencia. A partir de allí comienza mi gestión y manejo del trade y manejo de riesgo. En 1.1, ¿sí? Yo subí, cuando el precio tan pronto alcanzó el 1.1, yo subí mi stop loss, lo reduje a la mitad. ¿Sí? Cuando el precio alcanzó el 1.2, yo coloqué mi stop loss en break even. Y mi take profit estaba en 1.3, que eran 39.9. El precio lo alcanzó con creces, digamos que fue un trade que digamos duró un poco, duró bastante, digamos, desde las 9:55 hasta las 12:05 estuvo abierto, fueron casi 2 horas, pero vaya que valió la pena. Y a partir de acá, nada, esta fue la desconstrucción de ese paso a paso como yo tomo un trade día a día. Este es un trade ganador, básicamente hay trades ganadores, se pueden dar todos los videos también de los trades ganadores que he tomado durante todo este proceso. Y les dejo un avance acá de lo que es mi mes actual. Este es mi primer mes de prueba, ¿sí? en una cuenta real, por lo que podemos ver que a principio de mes entré en un drawdown. De hecho, arranqué los primeros días con un beneficio del 8% casi, y a partir de acá entré en un drawdown bastante importante, de menos 6.4%. Sí, en este periodo de acá lo que puedo resaltar es que fueron muchos trades que fueron tomados no basados en mi estrategia, fueron ceros que la verdad no estaban estipulados como estrategia, y errores que cometí al principio: falta de confianza, falta de experiencia, falta de conocimiento de estar en el día a día operando, ¿sí?
Y a partir de acá lo que podemos ver es que mi curva de crecimiento ha ido subiendo poco a poco. Y al punto de hoy ya estoy de vuelta en terreno positivo, más 1.6%, que es súper importante. Y más allá de eso vemos que tenemos este efecto de hoy, que es más 4%. Y en la semana estoy más 1.6, y lo que puedo resaltar de acá es que de 27 trades tengo 12 transacciones ganadas que representan un 44% y 15 transacciones perdidas que representan un 56%. Y aún teniendo un acierto menor del 50%, puedo mantener una rentabilidad importante en el mercado, ¿sí? Es muy relativo, un 1.6%. La verdad es que estoy bastante satisfecho con los resultados que he obtenido. Así que esa fue la desconstrucción de mi operativa el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrada del día de hoy.